La noche llega para todos, y con ella el silencio, los pensamientos, los recuerdos y las preguntas que a veces no hicimos durante el día. Cuando las luces se apagan, el alma se queda sola con su verdad. Algunos descansan con paz, otros luchan con la ansiedad y otros más se acuestan con el corazón inquieto, buscando consuelo en un Dios que parece guardar silencio. Pero el cielo no duerme, y aunque la tierra cierre los ojos, Dios sigue velando. El Salmo capítulo 121, versículo 1, comienza con una de las declaraciones más hermosas que se han escrito. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esa es la promesa que sostiene al alma cuando el miedo llega de noche, que el Dios que creó los cielos y la tierra no se adormece ni se cansa, que mientras tú intentas dormir, Él permanece despierto, guardando tus sueños, tus pensamientos y tu respiración. Jesús vivía con esa certeza. Por eso podía dormir en medio de la tormenta, porque su confianza no estaba en la calma del mar, sino en la fidelidad del Padre. Y esa misma paz está disponible para ti hoy, si eliges creer que el Dios que vela por ti nunca se distrae. El descanso no es una pausa del cuerpo, es una declaración de fe. Dormir en paz significa decirle a Dios: confío tanto en ti que puedo cerrar los ojos, porque solo el alma que confía puede descansar. El miedo te mantiene despierto, la fe te deja dormir. Y cuando despiertas, Dios sigue allí, sosteniendo el amanecer con su mano invisible, susurrándote al corazón: te guardé una noche más, porque aún tengo propósitos para ti. ¿Cuántas veces nos vamos a la cama con el corazón cargado, con la mente llena de pendientes, con preocupaciones que no se detienen? Pero Dios no te pide que cargues el día entero hasta la almohada. Te invita a soltarlo antes de dormir, a ponerlo en sus manos y decir: Padre, haz tú lo que yo ya no puedo. El descanso es espiritual antes que físico. Y cuando oras antes de dormir, el alma se acomoda en el regazo del Padre. Ahí desaparece el ruido del mundo y se enciende la calma del cielo. Jesús lo vivió muchas veces. Después de servir, de sanar, de enseñar, buscaba momentos de soledad con el Padre, momentos donde el silencio no era vacío, sino presencia. Y en esa comunión encontraba la paz que el cansancio no podía quitarle. Cuando tú haces lo mismo, cuando detienes tu mente antes de dormir y le dices al Señor: te entrego este día, Él toma el control del resto. Y mientras tú descansas, Dios trabaja. Él ordena lo que tú no alcanzas a resolver. Abre caminos que ni siquiera sabes que existen y te prepara un nuevo amanecer lleno de misericordias, porque cada despertar es una nueva oportunidad de gracia. El profeta Jeremías lo expresó así, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana es una promesa renovada. Cada amanecer es una declaración silenciosa del cielo que dice: todavía creo en ti. Dios no solo te cuida en las horas de luz, también habita en tus noches más oscuras. El mismo que te sostiene cuando trabajas, te abraza cuando duermes. El mismo que te guía cuando estás de pie, te cubre cuando estás vulnerable. Por eso, dormir sin miedo es un acto de confianza. Y despertar con gratitud es un acto de fe. Hay noches donde el alma teme cerrar los ojos, donde el cansancio no alcanza, donde la mente sigue encendida y los recuerdos se convierten en ruido. Pero es ahí donde el Salmo 121 se convierte en refugio, porque este no es solo un poema, es un recordatorio eterno. Dios no se duerme. El versículo 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
Eso significa que incluso cuando tú no puedes mantenerte firme, Él te sostiene. Incluso cuando tus ojos se cierran, sus ojos siguen atentos. Él no parpadea, no descansa, no olvida. Su amor no tiene horario. Quizás pienses, ¿cómo puede Dios cuidarme si hay tanto caos a mi alrededor? Y la respuesta es simple pero poderosa, porque su cuidado no depende de las circunstancias, sino de su carácter. Él no es fiel porque todo está bien. Él es fiel para que todo esté bien. Por eso, aun cuando la noche sea larga, puedes descansar sabiendo que el sol volverá a salir, y no porque el mundo lo decida, sino porque el Creador lo ordenó. Cada amanecer es una firma divina que dice, sigo aquí. Cuando David escribió en Salmo capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Estaba declarando una fe que vence la ansiedad, una fe que no necesita explicaciones, solo presencia, y esa misma fe es la que hoy puedes hacer tuya. Antes de dormir, pon tu mano sobre tu corazón y di, Señor, gracias por cuidar de mí esta noche. Te entrego mis pensamientos, mis cargas y mis miedos. Esa oración simple es suficiente para que el cielo te cubra. No hay sueño más reparador que aquel que se duerme en la paz de Dios, ni amanecer más hermoso que aquel que comienza con gratitud. Porque cuando duermes en su presencia, te despiertas en su propósito. Jesús lo sabía. Por eso, cada día que despertaba no empezaba con prisa, sino con oración. Porque quien comienza el día hablando con el Padre, termina el día en paz. Y quien termina el día agradeciendo, comienza el siguiente con esperanza. Esa es la promesa del Salmo 121, que Dios te guarda en el ciclo completo de la vida, cuando te levantas, cuando trabajas, cuando duermes, porque su fidelidad no tiene interrupciones. El versículo 8 lo confirma con una promesa eterna. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu salida, tu entrada, tu dormir, tu despertar, todo está bajo su mirada. Él no solo te protege del peligro externo, también de los pensamientos internos que te roban la paz. Y cada vez que eliges confiar, su promesa se renueva sobre ti. Esta noche, cuando llegue el silencio, no luches contra él. Aprovecha para escuchar a Dios, porque muchas veces Dios no habla en el ruido del día, sino en el susurro de la noche. Y cuando despiertes mañana, antes de correr hacia tus ocupaciones, tómate un momento para agradecer. Di en voz baja, Señor, gracias por guardarme una noche más, porque cada amanecer es una confirmación de que su promesa sigue en pie. Quédate hasta el final de este mensaje, porque en las próximas partes descubrirás cómo el Padre no solo promete cuidarte mientras duermes, sino renovar tus fuerzas, proteger tu mente y llenar tus días de propósito. El Dios que te cubre en la noche también te impulsa en el amanecer, porque su cuidado no termina cuando cierras los ojos, solo cambia de forma. Hay oraciones que se pronuncian en voz alta y otras que se susurran entre lágrimas. Algunas nacen en la alegría, otras en el cansancio del alma, pero todas llegan al mismo lugar, al corazón del Padre. Jesús lo sabía. Por eso cada noche, cuando el mundo dormía, Él se apartaba a orar, no para pedir más poder, sino para descansar en los brazos del Padre. Porque la oración no siempre busca respuestas, a veces solo busca presencia. Y en esa presencia, el alma encuentra paz. Esta es una noche para declarar fe, para afirmar con el corazón que Dios cuida de ti cuando nadie más puede hacerlo. Toma un momento y respira. Siente el silencio, deja que tu alma se aquiete. Y mientras escuchas estas palabras, permite que tu corazón repita en lo más profundo: Dios me cuida mientras duermo y me despierta cada mañana con propósito. Esa declaración tiene poder,
porque cuando lo crees, el miedo empieza a desvanecerse y la paz de Dios comienza a llenar cada rincón de tu mente. Dile al Señor en tu interior: Padre, esta noche no quiero preocuparme, quiero confiar. Y mientras pronuncias esa frase, los cielos escuchan y el alma descansa. Porque la fe no necesita gritar, solo necesita creer. El Salmo capítulo 121, versículo 3 promete: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Eso significa que puedes descansar, no porque todo esté bajo control, sino porque Dios está en control. Qué hermoso es saber que mientras tú duermes, el cielo sigue trabajando. Los ángeles se mueven, las circunstancias se alinean y el plan de Dios sigue avanzando, aunque tú no lo veas. Esta es una noche para entregar lo que pesa. Cierra tus ojos y di: Señor, te entrego mis cargas, te confío mis pensamientos, te entrego mis miedos. Y al hacerlo, sentirás como algo dentro de ti se libera, porque el alma que se rinde ante Dios descubre el descanso que el mundo no puede ofrecer. Quizás has pasado noches en vela, esperando respuestas, recordando errores, temiendo el mañana. Pero esta noche el Señor te dice: descansa, hijo mío, porque yo estoy despierto por ti. Él no necesita tu vigilancia, solo tu confianza. David lo comprendió profundamente. Por eso escribió en Salmo capítulo 3, versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. Ese es el testimonio de un alma que ha aprendido a confiar. Dormir no fue una casualidad, fue una muestra de fe. Cada vez que te acuestas sin miedo, le estás diciendo al cielo: Señor, confío más en tus manos que en mi control. Y ese acto de fe abre las puertas del descanso verdadero. Por eso, mientras escuchas este mensaje, te invito a escribir en los comentarios, no como rutina, sino como confesión espiritual: confío en Dios al dormir y al despertar. Hazlo como una semilla de fe. Cada palabra escrita con sinceridad es una oración que el cielo recibe con gozo. Jesús nos enseñó que la fe no solo se declara de día, sino también en la oscuridad. El mismo Dios que resplandece en el sol permanece presente bajo la luna. Por eso, esta noche no temas a la oscuridad, porque la luz de su presencia nunca se apaga. Quizás tu habitación está en silencio. Quizás hay un peso invisible en tu pecho. Quizás el cansancio te ha robado la alegría. Pero en este instante, el Espíritu de Dios está allí contigo. Cubre tu mente, calma tu corazón y te susurra: yo soy tu guardián eterno. El Salmo capítulo 121, versículo 4 lo afirma: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No es un guardián distante, es un padre que vela cada respiro, que cuida cada detalle, que nunca llega tarde. Cuando tú duermes, Él te cubre. Cuando tú despiertas, Él te guía. A veces pensamos que la oración solo sirve cuando hablamos mucho, pero en realidad la oración más poderosa a veces es un silencio confiado. Un alma que dice: Padre, no tengo palabras, pero tú conoces mis pensamientos. Y Dios responde a ese silencio con ternura. Jesús también tuvo noches de oración silenciosa. No todas las veces habló, muchas veces solo permaneció, y esa permanencia le daba fuerzas, porque la presencia del Padre vale más que 1000 palabras. Esta noche, mientras el mundo duerme, Dios te invita a permanecer en su abrazo, a dejar que su espíritu te envuelva como un manto de paz. Y mientras descansas, Él restaurará lo que el día desgastó. Hay una promesa en Salmo capítulo 91. Versículo 11 que se cumple cada noche: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Eso incluye tus sueños, tus pensamientos, tu descanso. El cielo tiene guardias asignados a tu vida, ángeles que velan mientras tú duermes. Porque quien pertenece a Dios nunca duerme solo. Si sientes miedo antes de dormir,
Repite con fe: el Señor me guarda, el Señor me cubre, el Señor me da paz. Cada palabra será como una llave que cierra la puerta al temor y abre la ventana a la calma. La oración no cambia solo las circunstancias, cambia la atmósfera de tu alma. Y cuando el alma descansa, todo el cuerpo lo siente. Dormir con fe es sanar desde el corazón. El Salmo capítulo 127, versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios te da el sueño como un regalo, no como una obligación. El descanso no es pérdida de tiempo, es tiempo sagrado, donde el alma se renueva. Esta noche, mientras las estrellas cubren el cielo, deja que tu corazón se llene de gratitud. No pienses en lo que falta, agradece por lo que permanece. No mires lo que perdiste, mira a quien nunca te ha dejado. Porque mientras agradeces, la fe se fortalece. Jesús dormía con la confianza del Hijo amado. Y tú puedes hacerlo también, porque el mismo Padre que veló por él, vela por ti. Y su voz sigue repitiendo en lo profundo de tu alma: yo soy tu guardián, tu sombra a tu mano derecha. Ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Esa es la promesa del Salmo capítulo 121, versículos 5 y 6. Y esa promesa se cumple hoy, aquí, ahora, sobre ti. Así que si esta oración ha traído paz a tu corazón, deja tu me gusta como señal de fe, como acto espiritual que dice: Señor, recibo esta palabra y descanso en ella. Porque incluso los gestos más sencillos pueden convertirse en adoración cuando nacen del corazón. Esta noche, el cielo vela tu sueño, los ángeles rodean tu descanso y el Padre te cubre con su amor. Duerme confiado, porque el que te guarda no duerme. Y cuando amanezca, abrirás los ojos y sabrás que Dios no solo cuidó de tu noche, también preparó tu nuevo día. En la siguiente parte, profundizaremos en cómo buscar su rostro en la quietud del descanso, el cómo convertir cada noche en un encuentro espiritual y cada amanecer en una nueva promesa, porque quien busca su rostro descubre que incluso el sueño puede ser una forma de adoración. Hay un momento del día en que el alma se vuelve más sensible. Cuando la oscuridad cubre la tierra y el ruido del mundo se detiene, la voz de Dios se vuelve más clara, porque no siempre habla en los truenos ni en los relámpagos. A veces susurra en el silencio de la noche. Y ese susurro solo puede escucharlo quien aprende a buscar su rostro, incluso cuando todo parece quieto. Jesús lo hacía. Mientras otros dormían, Él se retiraba a lugares solitarios para orar. No buscaba milagros, buscaba intimidad. No pedía, se entregaba. Y en esos momentos de comunión profunda, el Padre renovaba su espíritu. Porque buscar el rostro de Dios no es una obligación, es un encuentro de amor. El Salmo capítulo 27, versículo 8 dice: mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Esa es la oración del alma que ha entendido que no hay descanso más real que estar en la presencia de Dios. El cuerpo puede dormir, pero el espíritu nunca deja de adorar. Y cuando aprendes a buscar su rostro incluso en el silencio, tu noche se convierte en templo. Hay quienes se acuestan con ansiedad y otros con culpa o tristeza. Pero cuando decides orar antes de dormir, el alma encuentra dirección. Porque en la oración el caos se ordena, y lo que era confusión se transforma en claridad. ¿Has notado cómo los pensamientos se calman cuando hablas con Dios? Esa es su voz, trayendo luz a donde antes había sombras. Buscar su rostro en la noche no siempre requiere palabras. A veces es mirar hacia el cielo estrellado y decir: sé que estás ahí, Señor. Y en esa simple frase, el alma se reconcilia con la paz. Porque la fe no consiste en sentir su presencia, sino en creer que Él está incluso cuando no lo sientes. El Salmo capítulo 16, versículo 7 declara: bendeciré al Señor que me aconseja,
Aún en las noches me enseña mi conciencia. Eso significa que mientras duermes, Dios sigue hablándote. No necesitas estar despierto para que Él obre. Tu descanso también es parte de su obra. El Espíritu Santo puede sanar, consolar y fortalecer mientras tú duermes profundamente. Y al despertar, descubres que algo dentro de ti cambió sin saber cuándo. Por eso, cada noche es una oportunidad para acercarte. Busca su rostro antes de cerrar los ojos, y el amanecer será distinto. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo cambió adentro. El alma que ora antes de dormir despierta liviana, agradecida y con nueva perspectiva. Jesús sabía que los amaneceres eran sagrados. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, lo dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús comenzaba el día con el Padre porque entendía que la dirección del cielo se recibe antes de enfrentar el día. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas grandes discursos, solo una frase sincera: Padre, acompáñame hoy. Y con esa simple oración, el día empieza lleno de propósito. Buscar su rostro al despertar es invitar a Dios a caminar contigo. Es abrir los ojos y reconocer que el primer aliento es un regalo del cielo. Es decir, gracias Señor por una nueva oportunidad. Y esa gratitud matutina marca la diferencia entre un día común y un día guiado por la presencia divina. El Salmo capítulo 5, versículo 3 lo expresa así: Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No dice que el salmista corría a cumplir tareas, sino que primero se presentaba ante Dios. La espera es parte de la fe, porque quien aprende a comenzar el día esperando en el Señor, termina el día descansando en Él. A veces el amanecer llega con cansancio, pero Dios está allí, esperándote en los primeros rayos de luz. No hay hora equivocada para buscarlo, pero hay algo especial en ofrecerle las primeras palabras del día. Porque el alma que da su primera mirada a Dios aprende a ver el resto del día con sus ojos. Buscar su rostro en la mañana no es solo orar, también es escuchar. Es dejar que su paz guíe tus pensamientos, que su voz dirija tus pasos, que su amor sea la melodía de fondo de tu jornada. Cuando lo haces, incluso los momentos difíciles se vuelven oportunidades para glorificar su nombre. Quizás te preguntas cómo mantener esa conexión en medio de las tareas, los ruidos y las responsabilidades. La respuesta es sencilla. Recuerda que Dios no se queda en tu tiempo de oración, te acompaña en tu tiempo de vida. Él está en tu mesa, en tu trabajo, en el camino, en los detalles que pasas por alto. Y cada vez que lo recuerdas, renuevas tu comunión con Él. Por eso, antes de dormir, dile al Señor: enséñame a verte incluso en lo pequeño. Y al despertar, di: ayúdame a reconocerte en lo cotidiano. Esas dos oraciones abren el día y cierran la noche con propósito. Y cuando el propósito gobierna tu corazón, el alma ya no teme al cansancio ni al tiempo. El Salmo capítulo 63. Versículo 6 lo dice con belleza: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medito en ti en las vigilias de la noche. David comprendió que la noche podía ser un altar, que los momentos de soledad eran terreno fértil para que la presencia de Dios floreciera. Y esa misma oportunidad la tienes tú cada vez que eliges hablar con Él antes de dormir. Busca su rostro, incluso en tus noches más largas, porque es en la oscuridad donde la luz se hace más visible. Y cuando amanezca, no olvides que ese nuevo día es la respuesta de Dios a la oración que hiciste anoche. Él no solo escucha tus palabras, escucha también tus silencios. Y cada uno de ellos se convierte en semilla de bendición para tu mañana. Jesús vivió entre la noche y el amanecer con perfecta comunión. Descansaba en el amor del Padre y despertaba para cumplir su propósito. Ese es el modelo que Él te deja. Descansar en confianza, despertar con gratitud, caminar en obediencia.
Y cuando lo haces, tu vida se transforma en un ciclo sagrado de fe, paz y propósito. Buscar su rostro en la noche y al despertar es una manera de decirle: no quiero un solo instante fuera de tu presencia. Y cuando lo haces, el cielo te acompaña en cada paso, porque el Dios que te cubre mientras duermes también te guía cuando despiertas. El que te guarda en el silencio de la noche te fortalece en la luz del día, y su amor, inmutable y eterno, es la garantía de que nunca estarás solo. En la siguiente parte, hablaremos sobre la fortaleza que Dios te da a través del descanso y la presencia diaria, cómo tu cuerpo, mente y espíritu son renovados mientras Él vela por ti, porque mientras tú duermes, Dios sigue trabajando para tu bien. El descanso en Dios no solo apaga el cansancio, lo transforma en fortaleza. El sueño que Él promete no es una pausa vacía, es un proceso sagrado donde el cuerpo se renueva, la mente se aquieta y el espíritu se reconecta con el cielo. Porque mientras duermes, Dios obra en los lugares que tú no puedes alcanzar. Jesús lo sabía. Por eso podía caminar largas distancias, servir multitudes y aún así mantener su paz intacta. Su secreto no era una disciplina física, sino una comunión constante. Cada vez que oraba, su alma se alineaba con el Padre, y en esa alineación nacía su fortaleza. Esa misma fuerza está disponible para ti hoy, cuando eliges descansar, no solo por costumbre, sino por fe. El Salmo capítulo 121, versículo 5, lo declara con poder. El Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Tu sombra no te abandona, te acompaña en cada paso. Así es Dios. Él está a tu lado, invisible pero presente, silencioso pero constante. Y mientras tú duermes, Él sostiene tu cuerpo, calma tu mente y fortalece tu espíritu. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo, sino con descanso. Porque descansar en Dios es confiar. Y la confianza abre puertas que la ansiedad mantiene cerradas. Cuando decides entregar tu cansancio, Él lo convierte en fuerza. Cuando entregas tus lágrimas, Él las transforma en semillas de gozo. Y cuando le entregas tus pensamientos, Él los ordena con su sabiduría perfecta. La fortaleza física nace cuando el cuerpo duerme, pero la fortaleza espiritual crece cuando el alma se entrega. Jesús enseñó con su vida que no hay contradicción entre actividad y descanso, porque el verdadero descanso no es inactividad, es conexión. El profeta Isaías capítulo 30, versículo 15 lo expresó así: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. No se trata de hacer más, sino de confiar más, porque la quietud es el idioma del alma que confía. Y cuando el alma confía, el cuerpo sana, la mente se calma y el espíritu se eleva. Tal vez has sentido cansancio que no se quita durmiendo, una fatiga que no es física, sino del corazón. Dios conoce ese tipo de agotamiento. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dijo les daré soluciones, dijo les daré descanso, porque hay cosas que solo se resuelven descansando en Él. Cuando el cuerpo duerme, las células se regeneran. Cuando el alma confía, la fe se renueva. Cuando el espíritu se entrega, el propósito se alinea. Esa es la obra secreta del descanso divino, un renuevo integral que abarca cuerpo, mente y alma. A veces el enemigo intenta robarte el sueño, no porque quiera mantenerte despierto, sino porque sabe que en tu descanso hay poder. Porque mientras duermes en paz, Dios planta en tu corazón nuevas fuerzas. Él trabaja en los pensamientos que te inquietaban, en las emociones que te herían y en los planes que aún no entiendes. El descanso es el taller donde el Espíritu Santo restaura lo que el día dañó. La fortaleza mental comienza con una mente entregada a Dios. El libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7 promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que tu mente puede descansar incluso cuando el mundo no lo hace, porque no necesitas entenderlo todo para estar en paz. Solo necesitas confiar en quien lo entiende todo. Hay personas que duermen pero no descansan, porque su mente sigue despierta en preocupación. Pero cuando confías en Dios, tu mente descansa antes que tu cuerpo. Tu respiración se vuelve oración, tu sueño se convierte en comunión y tu despertar en adoración. El descanso no es huida, es fe puesta en práctica. Dormir confiado es declarar: Dios sigue trabajando mientras yo duermo. Y esa confianza te libera del control, te devuelve la calma, te prepara para el nuevo día. El Salmo capítulo 23, versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David entendía que Dios no solo lo guiaba, también lo obligaba amorosamente a descansar. A veces Dios te detiene no para castigarte, sino para sanarte. Y en ese descanso impuesto por su amor, aprendes a depender más de su gracia que de tu esfuerzo. La fortaleza emocional llega cuando permites que Dios sane tus heridas. Hay cicatrices que no se curan con el tiempo, solo con su toque. Y Él lo hace muchas veces en la noche, cuando el alma está más dispuesta a escuchar. No te sorprendas si alguna vez lloras al orar antes de dormir. Esas lágrimas son parte del proceso de sanación, porque cada lágrima entregada a Dios se convierte en agua que riega nueva fe. La fortaleza espiritual no viene de evitar el dolor, sino de atravesarlo con propósito. Jesús mismo descansó en medio de la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase es el mayor ejemplo de descanso espiritual. No fue rendición al sufrimiento, fue entrega al amor. Y cuando tú haces lo mismo, descubres una paz que el mundo no puede entender. Dios no promete que nunca te cansarás, pero sí promete que renovará tus fuerzas cada vez que vuelvas a Él. Así lo dice Isaías capítulo 40, versículo 31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada vez que confías, tus alas se abren de nuevo. Quizás hoy tu cuerpo esté débil, tu mente cansada o tu espíritu desgastado, pero Dios te dice: descansa, porque estoy obrando en ti. Y esa voz basta para calmar cualquier tormenta. No es casualidad que el descanso sea parte del diseño divino. Dios mismo descansó al séptimo día, no porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que el descanso también es sagrado. Y si el Creador del universo lo hizo, ¿por qué tú no habrías de hacerlo? Así que cuando llegue la noche, no veas el sueño como una pausa, sino como una cita con el Padre. Dile: Señor, restáurame mientras duermo. Y Él lo hará, porque cada noche es una oportunidad para comenzar de nuevo. La fortaleza de Dios no solo te levanta, te transforma, te convierte en alguien más sabio, más paciente, más sensible a su voz. Y esa transformación ocurre en silencio, mientras el cielo trabaja dentro de ti. En la siguiente parte, descubriremos cómo refugiarte bajo su protección, cómo sentir su presencia como sombra en tus noches y escudo en tus días, porque el Dios que te da descanso también te rodea con su amor. Y quien habita bajo su sombra vive sin temor. Cuando el día termina y el silencio cae sobre la tierra, hay una promesa que se renueva en el cielo. Dios sigue velando. Él no necesita relevo, no se cansa, no se distrae. El que te guarda te cubre con amor eterno. El Salmo capítulo 121, versículo 7, lo declara con certeza. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Esa no es una frase poética, es una promesa viva. Dios no solo cuida tu cuerpo, protege tu interior, tu mente, tu fe, tus emociones, todo aquello que el mundo no ve, pero Él sí. Jesús conocía la seguridad del refugio divino. Por eso caminaba entre peligros sin temor.
Podían rodearlo enemigos, podían amenazarlo las tormentas, pero su confianza no temblaba. Su seguridad no dependía del entorno, sino del abrigo del Padre. Porque cuando tu alma habita bajo la sombra del Altísimo, ninguna sombra terrenal puede intimidarte. El Salmo capítulo 91, versículo 1 lo confirma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar, no visitar. Dios no quiere que entres y salgas de su presencia. Quiere que vivas en ella, que tu corazón encuentre su hogar en Él, que aprendas a convertir cada respiración en oración y cada momento en comunión. El refugio de Dios no se construye con muros, sino con fe. Y quien se refugia en Él aprende que la paz no es ausencia de peligro, sino presencia de confianza. Hay días en los que las circunstancias parecen sobrepasarte, donde las noticias inquietan, los pensamientos se nublan y la incertidumbre pesa. Pero aún allí, Dios sigue siendo tu abrigo. Nada se escapa de su mirada, nada está fuera de su control. Y aunque el mundo cambie, su fidelidad no cambia. Quizás en tu vida has tenido refugios humanos, personas, rutinas, logros. Y cuando alguno de ellos se derrumbó, tu corazón sintió el vacío. Pero hoy el Padre te recuerda, yo soy tu refugio eterno. Quien se esconde en mí nunca queda sin abrigo. ¿No es eso lo que más anhela el alma? Un lugar donde descansar sin miedo. Jesús descansaba en esa certeza. Por eso, cuando se levantaban las tormentas, no entraba en pánico, solo decía, calla, enmudece, y el viento obedecía. No porque el viento fuera débil, sino porque el poder del que confía en el Padre es más fuerte que cualquier tempestad. El refugio del Altísimo no es solo espiritual, también es emocional. Te cubre de los pensamientos que hieren, de la culpa que pesa, del miedo que paraliza. Su sombra es paz sobre tus ansiedades, es silencio sobre tu confusión, es descanso sobre tus heridas. El Salmo capítulo 32, versículo 7 dice, Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Dios no solo te protege, te canta mientras te guarda. Su voz es más suave que el miedo, más constante que la duda, más poderosa que el peligro. Y si escuchas con atención, sentirás su paz envolverte como melodía invisible. Cuando eliges confiar en su protección, algo cambia dentro de ti. La mente deja de luchar, el corazón deja de correr y el alma aprende a quedarse quieta, porque la fe madura en la quietud. Ahí, en ese silencio sagrado, Dios se revela no como juez, sino como Padre. Hay momentos donde la vida parece frágil y el miedo se asoma a la puerta. Pero el Señor te dice hoy, como lo dijo a su pueblo en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa palabra no tiene fecha de caducidad. Sigue siendo verdad hoy, sigue siendo tu escudo ahora. El refugio de Dios no elimina las tormentas, te enseña a atravesarlas con fe. Te enseña a dormir en paz aunque afuera haya ruido, a confiar incluso cuando no ves la salida. Porque la verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias, sino en la presencia. Jesús lo vivió hasta el final. Mientras colgaba de la cruz, el dolor no destruyó su paz. Sus últimas palabras fueron, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la oración de quien vive bajo el refugio divino. Esa es la paz que supera la comprensión humana. Cuando habitas bajo la sombra del Omnipotente, tu vida se convierte en testimonio. Las personas a tu alrededor comienzan a notar tu calma, tu serenidad en medio del caos, tu esperanza cuando otros se rinden. Y sin darte cuenta, te conviertes en un faro que refleja la luz del refugio celestial. El Salmo capítulo 121, versículo 8 lo resume con una promesa perfecta. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu salida y tu entrada,
tu noche y tu día, tu sueño y tu despertar. Dios no te protege por horas, te guarda para siempre. Esa promesa abarca lo visible y lo invisible, lo presente y lo eterno. Quizás te has sentido desprotegido, como si el mundo fuera demasiado grande y tú demasiado pequeño. Pero el Padre te dice: no temas, mi mano te sostiene. Y esa mano nunca falla, nunca se suelta, nunca se cansa. Cuando caminas bajo su sombra, la paz te acompaña donde vayas. Puedes enfrentar desafíos con serenidad, porque sabes que no estás solo. El mismo Dios que te cuida mientras duermes, te rodea cuando despiertas. Y su amor se convierte en el escudo que todo lo cubre. Por eso, cada noche al acostarte, haz esta declaración con fe: Señor, me refugio en ti. Eres mi sombra, mi abrigo, mi guardián. Y cada mañana al despertar, di: gracias, Padre, por haberme guardado una vez más. Esa doble confesión, una antes del sueño y otra al abrir los ojos, te conecta con el ciclo divino del cuidado eterno. El refugio de Dios no tiene llaves ni puertas, porque el acceso es la fe. Y cuando entras en ese lugar espiritual, ninguna oscuridad puede tocarte sin su permiso. Allí el alma se siente segura, el miedo pierde voz y el corazón aprende a reposar. Así que no temas el futuro, no temas la noche, no temas lo desconocido. El que te guarda no duerme, el que te protege no falla, el que te ama no se detiene. Y bajo su sombra, nada ni nadie podrá arrebatarte la paz. En la siguiente parte, veremos testimonios bíblicos de aquellos que fueron protegidos por Dios, hombres y mujeres que hallaron refugio en medio del peligro y fueron testigos del poder de un Dios que nunca abandona, porque el que confía en el Altísimo vive bajo promesas eternas. Las páginas de la Biblia están llenas de historias donde Dios demostró que su protección no tiene límites. Desde los tiempos antiguos, el Padre ha cuidado a los suyos cuando dormían, cuando caminaban, cuando huían, cuando se detenían sin fuerzas, porque su promesa no depende de un momento, sino de una relación. Uno de los primeros ejemplos lo encontramos en Jacob, quien huyendo de su hermano Esaú, se detuvo en medio del desierto, solo, cansado y sin rumbo. Allí, con una piedra como almohada, se quedó dormido. Y fue en ese sueño donde Dios lo visitó. Una escalera unía el cielo y la tierra, y ángeles subían y bajaban. En ese instante, Jacob descubrió que incluso en los lugares más inciertos, Dios seguía presente. Despertó y dijo con asombro: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Qué hermoso es saber que incluso cuando no lo percibes, Dios está obrando mientras duermes. Otro testimonio poderoso es el de José, el hijo de Jacob. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero incluso en la prisión, el Señor le daba sueños. A través de ellos le mostraba el futuro, le daba dirección y lo preparaba para reinar. Los sueños, que parecían simples visiones nocturnas, eran mensajes divinos en medio de su dolor. Y cuando el tiempo llegó, Dios usó esos sueños para salvar naciones enteras del hambre. Porque Dios puede hablar en el silencio, pero también en el descanso. El rey David también conocía la protección nocturna del Señor. Perseguido por Saúl, durante años durmió en cuevas, en desiertos, en lugares donde la oscuridad parecía más grande que la esperanza. Y aún así, escribió con plena confianza en Salmo capítulo 3, versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. David entendía que no eran las paredes las que lo guardaban, era la presencia de Dios. Por eso podía cerrar los ojos sin miedo, porque sabía que el que lo había ungido también lo protegería. Hay otro testimonio conmovedor en la vida de Daniel. Un decreto real prohibía orar a cualquier dios que no fuera el del rey. Pero Daniel no se escondió. Siguió orando 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén.
Y cuando fue arrojado al foso de los leones, el Dios que guarda mientras dormimos, también guardó mientras él reposaba entre las fieras. Esa noche, los leones cerraron la boca, porque el cielo había hablado primero. Y al amanecer Daniel fue hallado vivo, sin heridas, sin miedo, sin reproche. El mismo Dios que cuida en el sueño, protege también en el peligro. No podemos olvidar la historia de Elías, el profeta que huyó al desierto cansado de luchar. Después de grandes victorias, se sintió agotado, solo y sin fuerza. Bajo un enebro pidió morir. Pero Dios, en lugar de reprenderlo, le dio descanso. Un ángel lo despertó con pan recién hecho y agua fresca. «Levántate y come», le dijo, «porque largo camino te resta». Elías durmió otra vez y el ángel volvió una segunda vez. Allí comprendió que a veces la forma en que Dios te fortalece es dejándote descansar. Y cuando despertó, su alma tenía nuevas fuerzas para continuar. Incluso en el Nuevo Testamento vemos la fidelidad de Dios al proteger a sus hijos mientras dormían. José, el esposo de María, recibió dirección divina en sueños. Un ángel del Señor le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto porque Herodes buscará al niño para matarlo». Fue en medio del descanso cuando el cielo habló, y gracias a esa instrucción nocturna, la vida del Salvador fue preservada. Dios sigue hablando en sueños a los que escuchan en reposo. Otro ejemplo es el apóstol Pedro. Mientras la iglesia oraba por él en secreto, Pedro dormía encadenado entre dos soldados. Y en medio de la noche, una luz resplandeció en la celda. Un ángel lo tocó en el costado y le dijo: «Levántate pronto». Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y Pedro caminó libre. Fue el cumplimiento literal de la promesa del Salmo 121. «El Señor guardará tu salida y tu entrada». Porque ninguna cadena es más fuerte que la oración de un pueblo confiado. También está Jonás, que se quedó dormido en medio de la tormenta. Su sueño no era descanso, sino desconexión. Pero incluso allí, Dios no lo dejó perecer. El gran pez que lo tragó no fue castigo, fue refugio. Y dentro de ese vientre oscuro, Jonás aprendió a orar, a confiar, a volver. Porque hasta en el lugar más profundo, Dios sigue siendo guardián del alma. El apóstol Pablo, en cambio, experimentó protección divina una y otra vez en sus viajes. Naufragios, cárceles, serpientes, golpes. Y aún así escribió en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 18. «El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial». Su cuerpo podía estar preso, pero su espíritu dormía en libertad. Porque la confianza en Dios no necesita paredes, solo fe. Y por supuesto, no podemos olvidar a Jesús, el ejemplo supremo de confianza en la protección divina. En una barca sacudida por el viento, mientras los discípulos gritaban de miedo, Jesús dormía. Dormía con la serenidad de quien sabe que el Padre sostiene incluso el mar. Y cuando lo despertaron solo dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Y el viento cesó. Porque el que duerme confiando en Dios, despierta viendo milagros. De noche en noche, de generación en generación, el mismo Dios ha mostrado que su cuidado es constante. Desde Jacob hasta Pedro, desde Elías hasta Jesús, su fidelidad no cambia. Y hoy, esa misma fidelidad sigue velando por ti. Quizás tú también estás en una noche de incertidumbre. Quizás no ves la salida. Quizás el cansancio pesa, quizás tu corazón necesita refugio. Pero el mismo Dios que protegió a Jacob en el desierto, a Daniel en el foso, a Pedro en la cárcel y a Jesús en la tormenta, te dice hoy: «No temas, yo soy tu guardián eterno». El Salmo capítulo 121, versículo 4, lo resume con ternura celestial. «He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Dios no tiene horarios, no hay noche para su mirada. Y mientras tú cierras los ojos, Él abre las ventanas del cielo a tu favor. Así como lo hizo con los héroes de la fe, Él también lo hará contigo.
te cubrirá en tus noches más oscuras, te despertará con nueva esperanza y te recordará que su promesa sigue viva. El que te guarda no duerme, porque su amor nunca descansa. En la siguiente parte, profundizaremos en la libertad que nace cuando confías plenamente en su protección, cómo el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo y te enseña a dormir, a vivir y a despertar sin temor, porque la fe que descansa es la fe que vence. Hay una diferencia entre dormir y descansar. Dormir es cerrar los ojos. Descansar es cerrar el alma en las manos de Dios. Y es imposible descansar cuando el temor ocupa el corazón. Por eso, antes de dormir, el Padre te invita a entregarle no solo tus pensamientos, sino también tus miedos. El temor tiene muchas voces, la del pasado que susurra fallaste, la del presente que dice no puedes, y la del futuro que pregunta ¿y si todo sale mal? Pero sobre todas esas voces hay una más fuerte y más dulce que las silencia a todas, la voz de Dios que dice no temas, porque yo estoy contigo. El Salmo capítulo 56, versículo 3 lo declara con sencillez: en el día que temo, yo en ti confío. David no dijo nunca temeré, dijo cuando tema confiaré. Eso significa que la fe no elimina el miedo, lo reemplaza, porque cuando confías en Dios, el temor pierde autoridad sobre ti. Jesús lo demostró en cada paso. Cuando la tormenta rugía, Él dormía, no porque ignorara el peligro, sino porque conocía el poder del Padre. Sus discípulos temían morir, pero Jesús sabía que estaba en manos seguras. Y esa misma seguridad es la que hoy el Espíritu Santo quiere recordarte. Dios no ha perdido el control, aunque tú sientas que todo se mueve. El temor suele visitarnos en la noche, cuando el ruido se apaga, cuando la mente empieza a hablar más fuerte, cuando el alma repasa todo lo que no puede controlar. Pero el enemigo no ataca de noche por casualidad. Lo hace porque la oscuridad es el terreno donde las dudas parecen más grandes. Aún así, la luz de Dios brilla más en la oscuridad, y una sola oración dicha con fe es suficiente para disipar todo miedo. Jesús enseñó que el temor se vence con amor. Así lo revela Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no solo consuela, libera de la culpa, de la ansiedad, de la preocupación, de esa carga que te impide descansar. Porque cuando sabes que eres amado, ya no tienes que temer el mañana. El alma que descansa en el amor de Dios duerme con confianza y despierta con propósito. A veces el miedo llega disfrazado de prudencia, otras veces de lógica y otras tantas de experiencia. Pero el temor siempre busca lo mismo: robarte la paz. Y cuando sientes que la calma se escapa, vuelve a mirar al cielo y recuerda: el mismo Dios que te sostuvo ayer, te sostendrá mañana. Jesús preguntó a sus discípulos en la barca: ¿por qué temen, hombres de poca fe? No fue un reclamo, fue una invitación a confiar más, a mirar menos el viento y más al Padre. Y esa pregunta sigue vigente hoy: ¿por qué temes si Dios sigue contigo? El Salmo capítulo 91, versículo 5, te lo recuerda con ternura: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El miedo nocturno es silencioso, pero Dios te cubre incluso en ese silencio. El mismo que protege bajo la luz del sol, vela en las sombras de la noche. Él no deja huecos en su cuidado. El temor intenta hacerte creer que estás solo, pero no hay mentira más grande. Porque la presencia de Dios no se apaga cuando el sol se oculta. Él sigue allí, sentado junto a tu lecho, sosteniendo tus pensamientos, cuidando tu descanso. Y aunque no lo veas, su espíritu rodea tu habitación como una brisa de paz. El profeta Isaías lo declaró en capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Dios no prometió que no habría aguas ni fuego, pero sí prometió que su presencia sería suficiente. Y eso basta para descansar. Hay quienes duermen con el corazón lleno de temor, pensando en lo que puede salir mal, en lo que aún no entienden, en lo que no pueden cambiar. Pero cuando oras antes de dormir y dices, Señor, en tus manos dejo este día, algo invisible sucede. El miedo retrocede, la mente se aquieta y la paz de Dios comienza a ocupar su lugar. La verdadera libertad no consiste en no sentir miedo, sino en no ser gobernado por él. Y el amor de Dios te da esa libertad. Te enseña a descansar sin angustia, a dormir sin ansiedad, a despertar sin carga. Porque el alma que se sabe amada ya no teme al futuro, porque sabe quién lo sostiene. Jesús también conoció la noche del miedo en Getsemaní. Allí, entre el sudor y la angustia, oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa oración, el temor se rindió ante la fe, porque cuando la voluntad humana se entrega a la divina, el miedo pierde su trono. El Salmo capítulo 27, versículo 1, lo expresa así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando Dios es tu luz, ya no temes la oscuridad. Cuando Él es tu fortaleza, ya no temes tus debilidades, porque su poder se perfecciona precisamente allí, en lo que no puedes controlar. Cada vez que eliges confiar, una cadena se rompe. Cada vez que eliges orar, en lugar de preocuparte, el cielo se mueve a tu favor. Y cada vez que eliges agradecer en medio del miedo, la fe se fortalece. Porque el amor agradecido no deja espacio para el temor. Si esta noche sientes miedo, pon tu mano en el corazón y repite: Dios está conmigo. No temo la noche, porque el que me guarda no duerme. Di esas palabras en voz baja, como una declaración de libertad. Y sentirás que algo cambia en el ambiente, porque la fe no solo se pronuncia, se respira. Recuerda también que el miedo no solo huye ante el poder, huye ante la paz. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz es la antorcha que ilumina tus noches más oscuras. Y cuando la sostienes, ninguna sombra puede tocarte. La libertad del temor no llega de golpe, llega cada vez que eliges confiar. Y cuando lo haces noche tras noche, día tras día, el alma aprende a vivir sin ansiedad. Porque la fe constante vence al miedo constante. Así que esta noche, cuando apagues las luces, no apagues tu fe. Dile al Señor, gracias, porque tu amor me guarda. Y mientras duermes, Él peleará tus batallas, porque el miedo no puede permanecer donde habita el amor de Dios. En la siguiente parte, hablaremos de los hábitos de presencia diaria, cómo mantener esa paz, esa confianza y esa comunión cada día, al dormir y al despertar, para vivir en descanso constante. Porque quien aprende a habitar en su presencia, descubre que la paz no se busca, se vive. Buscar la presencia de Dios no debe ser un momento aislado del día, sino una forma de vivir. El alma que ha aprendido a confiar durante la noche, también aprende a caminar en fe durante el día. Porque el mismo Dios que vela mientras duermes, te acompaña en cada paso cuando despiertas. Vivir consciente de su presencia es más que orar en ciertos horarios, es convertir tu vida en una oración continua. Cada pensamiento puede ser un acto de fe, cada palabra un reflejo de su amor, cada respiración un recordatorio de que Dios está aquí. Jesús vivió así. No separaba su vida espiritual de su vida diaria. Oraba mientras caminaba, bendecía mientras servía, amaba mientras enseñaba. Su comunión con el Padre no era una práctica, era un estado del corazón. Y ese es el modelo que nos dejó: vivir conscientes del cielo, incluso en la tierra. El Salmo capítulo 16, versículo 8, lo expresa con serenidad. He puesto al Señor siempre delante de mí.
Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso significa que quien aprende a mirar a Dios en todo momento ya no se mueve por las circunstancias, sino por la convicción. Porque el alma anclada en su presencia permanece firme aun cuando el mundo se tambalea. Los hábitos de presencia diaria comienzan con la gratitud. Agradecer transforma tu percepción. Cada mañana, antes de tocar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, susurra: gracias, Señor, por este nuevo día. Esa simple frase abre las puertas del cielo sobre ti, porque quien agradece al despertar, descubre bendiciones en los detalles. Durante el día, detente por instantes y respira profundo. Cierra los ojos y recuerda: no estoy solo. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es reconexión espiritual. Porque el alma que recuerda la presencia de Dios encuentra paz incluso en medio del ruido. El apóstol Pablo lo resumió en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17: orad sin cesar. No significa estar de rodillas todo el día, sino mantener el corazón despierto a la presencia divina. Orar sin cesar es pensar con amor, hablar con sabiduría, vivir con propósito. Es mantener la comunión mientras trabajas, mientras sirves, mientras respiras. Haz de la adoración un hábito. No esperes a sentirte bien para alabar. Hazlo precisamente cuando más lo necesitas. La adoración no cambia a Dios, te cambia a ti. Y cada vez que eliges adorar en lugar de quejarte, tu espíritu se fortalece. Porque el alma que alaba no se hunde, flota sobre las aguas de la prueba. Otro hábito importante es la entrega diaria. Antes de dormir repite: Señor, en tus manos dejo este día. Y al despertar di: Señor, en tus manos pongo este nuevo día. Esa doble entrega, una nocturna y otra matutina, mantiene tu corazón alineado con el cielo. Porque quien entrega sus días a Dios vive en paz con cualquier resultado. El Salmo capítulo 37, versículo 5 lo confirma: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No dice quizás lo haga, dice Él hará. Esa es la seguridad que sostiene al alma cada mañana. Haz también del perdón un hábito diario. No te vayas a dormir con rencor, ni despiertes con resentimiento. El perdón no borra lo sucedido, pero limpia el alma del veneno que deja el dolor. Jesús incluyó esa práctica en su oración modelo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón no solo es obediencia, es liberación. Porque el corazón que perdona duerme en paz y despierta ligero. Otro hábito poderoso es cuidar tus pensamientos. Cada idea que aceptas puede acercarte o alejarte de la paz. Por eso, cuando tu mente se llene de preocupaciones, detente y recuerda Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensar en lo bueno es una forma de adorar. Y quien medita en lo bueno, duerme sin miedo. No olvides también cuidar tu descanso físico. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando lo cuidas, honras al Creador. Dormir bien, alimentarte con sabiduría, buscar momentos de quietud y silencio también son actos de fe. Porque creer que puedes detenerte es confiar en que Dios sigue obrando mientras tú descansas. Durante el día, busca momentos breves para agradecer. Mira el cielo, escucha el viento, observa los rostros que amas y di en silencio: gracias, Señor, por todo esto. Cada acto de gratitud te recuerda que no estás solo. Y la gratitud constante es el lenguaje de las almas que viven en comunión. Por la noche, antes de dormir, tómate unos minutos para revisar tu día con Dios. No para culparte, sino para reconocer su presencia en cada detalle. Agradece por lo bueno y entrégale lo difícil. Esa práctica diaria libera el corazón de cargas innecesarias y te prepara para descansar en paz. El Salmo capítulo 4, versículo 8 lo resume de manera perfecta: en paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cada palabra de ese versículo puede ser tu oración cada noche, porque dormir en paz es una decisión espiritual, y al despertar, haz del agradecimiento tu primer pensamiento. No importa si el día será fácil o difícil, comienza con gratitud y terminará con bendición. Dios no te pide días perfectos, te pide días conscientes de su presencia. Recuerda esto, los hábitos espirituales no son deberes, son encuentros. Cada oración, cada pausa, cada pensamiento elevado al cielo es un recordatorio de que Dios no es parte de tu rutina. Él es tu razón para vivir. Con el tiempo notarás que tu mente se vuelve más serena, tu corazón más fuerte y tu fe más constante. Porque el alma que vive en presencia diaria ya no busca refugio solo en la noche, vive refugiada en todo momento. Y cuando llegues al final de cada día, podrás decir con paz, el Señor guardó mi salida y mi entrada. Esa será tu señal de victoria. En la siguiente parte, cerraremos este mensaje con la revelación final, volviendo al pasaje central del Salmo capítulo 121, para entender cómo esta promesa de protección al dormir y al despertar es más que un consuelo, es un pacto eterno entre Dios y tu alma. Todo lo que has escuchado hasta ahora, la confianza, el descanso, la fe, la protección, la fortaleza, la libertad del temor y la presencia diaria, se une en un solo punto, en una sola verdad eterna. Dios te cuida mientras duermes y te sostiene cuando despiertas. Esa es la promesa que encierra el Salmo capítulo 121, una oración antigua que sigue siendo viva, un canto que cruza generaciones y noches, susurrando al alma cansada, el Señor es tu guardador, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Qué poderosa es esta imagen. El salmista levanta los ojos hacia lo alto como quien busca una respuesta, como quien anhela descanso en medio de la inquietud. Y la respuesta no viene de los montes, sino del Creador de esos montes. Porque nuestra ayuda no viene de la creación, sino del Creador. El alma cansada encuentra paz cuando recuerda que su socorro no está en la fuerza humana, ni en los planes personales, sino en la fidelidad del Dios eterno. Él no se distrae, no se adormece, no cambia de turno. Él te cuida siempre. El versículo 3 lo dice con ternura divina. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dios no tiene lapsos de descuido. No hay segundo del día o de la noche en que su mirada se aparte de ti. Tu corazón puede dormir tranquilo, porque el que lo creó sigue velando por él. ¿Cuántas veces el cansancio te ha hecho dudar? ¿Cuántas noches largas has pasado sin poder cerrar los ojos, pensando en lo que no puedes resolver? Y sin embargo, cada mañana una nueva misericordia te despierta. Cada amanecer es la prueba de que Dios nunca dejó de sostenerte. El versículo 5 reafirma, el Señor es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. Tu sombra te acompaña donde quiera que vayas. No se separa, no se aleja, no se detiene. Así es Dios, una sombra fiel, constante, silenciosa, que te cubre aunque no la notes. Su presencia te rodea incluso cuando no la percibes, porque su amor no depende de tus emociones, sino de su naturaleza. El versículo 6 dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Eso significa que su cuidado es total. Cuando trabajas bajo el sol, Él te da fuerzas. Cuando descansas bajo la luna, Él te da paz. Dios está contigo en el movimiento y en el reposo, en la actividad y en el silencio, en la alegría y en la prueba, porque su protección no conoce interrupciones. El versículo 7 promete, el Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. No dice te guardará de algunas cosas, dice de todo mal. Y aunque el dolor, las pruebas o el miedo puedan tocar la superficie de tu vida, tu alma está segura en sus manos. Ningún mal puede arrebatarte de su amor. Y esa certeza es el descanso más profundo del espíritu.
Y finalmente, el versículo 8 sella esta promesa con palabras eternas. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tu salida, tu entrada, tu noche, tu mañana, tu silencio, tu oración. Dios no deja espacios vacíos en su cuidado. Desde tu primer respiro hasta tu último aliento, su fidelidad será tu refugio. Cada una de estas frases nos recuerda que el amor de Dios es una promesa sin caducidad. Y cuando esa verdad se instala en el alma, el miedo desaparece, la ansiedad se apaga y el descanso se vuelve sagrado. Jesús vivió bajo esta promesa cada día. Durmió confiando en el Padre, despertó obedeciendo su voz y caminó sabiendo que su vida estaba sostenida por amor. Por eso podía mirar el cielo y decir: Padre, gracias porque siempre me oyes. Esa oración también puede ser tuya. Cuando cierras los ojos esta noche, no estás solo. Hay una presencia amorosa que te rodea, una paz que desciende sobre ti como manto, un susurro que dice: yo te guardo, hijo mío, porque eres mi tesoro. Quizás el día fue largo, quizás hubo lágrimas, quizás hubo silencios que dolieron, pero hoy el cielo te invita a descansar, a dejar de luchar con tus pensamientos y a rendirte ante la presencia que nunca te abandona. Pon tu mano en el corazón y repite con calma: el Señor es mi guardador. Me cubre de noche, me fortalece de día y me sostiene siempre. Dilo con fe, como quien entrega su alma en las manos de su Padre, y sentirás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada noche en la que decides confiar, cada mañana en la que eliges agradecer, estás viviendo la promesa del Salmo 121. Y esa promesa no se rompe, porque está escrita con amor eterno. El descanso no es el final del día, es el comienzo de una nueva confianza. Y el despertar no es solo un acto físico, es la evidencia de que Dios siguió obrando mientras dormías. Así que al cerrar este mensaje, recuerda esto: Dios está en tus noches más oscuras y en tus amaneceres más brillantes. Él cubre tus sueños con su paz y tus días con su propósito. Nada escapa a su cuidado, nada está fuera de su amor. Cada noche que duermes en su presencia y cada mañana que despiertas con gratitud son capítulos nuevos en la historia de su fidelidad. Y cuando no puedas dormir, ora. Y cuando no puedas hablar, agradece. Porque aún el silencio de tu alma es una oración que Dios entiende. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escríbelo en los comentarios: el Señor es mi guardador. Hazlo no como costumbre, sino como declaración. Esa frase será tu sello de fe, tu recordatorio eterno de que Dios vela por ti. Y si sientes paz en este momento, compártelo con alguien que necesite descansar en Dios. Porque la palabra de fe que sale de tu boca puede ser el consuelo que otro corazón está buscando. Antes de cerrar tus ojos esta noche, recita una vez más el versículo que inició este viaje. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y mientras lo dices, deja que el alma se calme, que el cuerpo se rinda y que el corazón descanse. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra también hizo tu alma y prometió cuidarla para siempre. Duerme en su paz, despierta en su propósito y camina bajo su fidelidad. Porque el Señor te guarda de noche y te guía de día, desde ahora y para siempre.